Mis chamacones, ¿qué tal? Ahora, nuestro propósito es llevarles a ustedes un curso básico, intermedio, para todos aquellos estudiantes que brincan de la secundaria a la preparatoria y que por algún motivo tienen dificultades para aprender o entender los conceptos básicos de la física. Sabemos que muchos estudiantes son capaces de comprender más que otros, pero mi objetivo no está hecho ahorita para todos aquellos que ya saben, sino para aquellos que necesitan ayuda. Así es que empezaremos un curso desde abajo hasta llegar a la parte más complicada para estudiantes de bachillerato y que van a ingresar a las universidades. Y vamos a hacer una serie de videos donde se van a sentir prácticamente beneficiados muchísimos estudiantes con este curso. Y nuestro curso va a iniciar prácticamente con un tema que es bastante importante y que es precisamente el de la cinemática. En muchas ocasiones el profesor pregunta a los estudiantes ¿quién entiende el concepto de la cinemática? ¿Qué es la cinemática? La respuesta a este interrogante es la siguiente. La cinemática es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que lo origina. Cuando me refiero a que sin importar la causa que lo origina, es que nos estamos refiriendo que a la cinemática lo único que le interesa saber del movimiento es el puro movimiento en sí. ¿Cómo qué? Pues, como qué tipo de trayectoria describe el cuerpo cuando se mueve, si es una línea recta, si es una línea curva, si es una línea variada, o el tiempo que un cuerpo tarda en desplazarse de un punto a otro, o el tipo de velocidad con la que lo hace, si lo hace con velocidad constante, si lo hace con velocidad variable. Todas ese tipo de cosas son las que le interesan saber a la cinemática. No le interesa a la cinemática el saber si hubo una fuerza que causó el movimiento. No le interesa a la cinemática hablar de fuerzas. Así que cuando estemos en cinemática, prácticamente queda vetado o prohibido hablar de fuerzas. Eso es otro tema. Así que la cinemática, pueden tomar nota, es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que lo origina. Muy bien. Si vamos a hablar entonces de movimiento, vamos a ver dos conceptos que son muy importantes y de entrada les puedo decir que no son lo mismo. Uno es el concepto de velocidad y el otro es el concepto de rapidez. Cuando hablamos de velocidad, para que tomen nota, la velocidad es una magnitud de carácter vectorial. Y es una magnitud de carácter vectorial porque ésta se puede representar mediante un vector. Más adelante vamos a ver que los vectores tienen tres cosas: dirección, sentido y magnitud. Así es que la velocidad la vamos a definir como una magnitud de carácter vectorial. ¿Y por qué es una magnitud de carácter vectorial? Pues porque se puede representar mediante un vector. Oiga, profesor, y aparte de la velocidad, ¿hay otras magnitudes que también sean vectoriales? Claro, muchísimas. Entre ellas les pongo algunas cuantas. Todas estas son magnitudes vectoriales porque todas estas se van a poder representar mediante vectores. Entre ellas está la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza, el peso de un cuerpo, el ímpetu, etc. Y así hay otras más: corriente eléctrica, flujo magnético, etc. Muchísimas. Pero estas son más que suficientes. Así es que si les preguntan por qué la velocidad es una magnitud de carácter vectorial, la respuesta es porque ésta se puede representar mediante vectores, porque tiene bien definida una dirección,
un sentido y una magnitud. Si les preguntan, a ver, dígame si conoce otras magnitudes que también sean vectoriales, porque son preguntas clásicas para los exámenes de admisión. Claro. Ustedes pueden decir que la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza, el peso de un cuerpo o el ímpetu son magnitudes de carácter vectorial. Muy bien. Y entonces, la rapidez, ¿qué cosa es, profesor? La rapidez es una magnitud de carácter escalar. Cuando me refiero a que la rapidez es una magnitud de carácter escalar, nos estamos refiriendo a que la magnitud a que la rapidez no se puede representar mediante vectores. La rapidez, prácticamente, al ser un escalar, únicamente tiene magnitud. Carece de dirección, carece de sentido. O sea, no se puede representar la rapidez mediante un vector porque es un escalar. Todos los escalares únicamente tienen magnitud, no tienen dirección ni tiene sentido. Definido. Oiga, profesor, y aparte de la rapidez, ¿existen otras magnitudes que también sean escalares? Claro, muchísimas. ¿Cómo cuáles, profesor? Pues como todas estas y muchísimas más. La rapidez, la trayectoria, la masa, el tiempo, la temperatura, el calor, la densidad, la energía, el trabajo, la presión, el área, el volumen y muchísimas más. Pero ustedes pueden tomar nota sobre algunas cuantas por si les llegan a preguntar. Muy bien, entonces, si les preguntan qué es la rapidez es una magnitud de carácter escalar. Si les preguntan por qué es una magnitud de carácter escalar, ustedes inmediatamente dicen, porque estas no se pueden representar mediante vectores. Oiga, ¿y por qué no se pueden representar mediante vectores? Pues porque no tienen definida una dirección y un sentido. Únicamente tienen magnitud. Así que la rapidez representa la magnitud de la velocidad. Eso es la rapidez. Así que debe de quedar claro que velocidad y rapidez son dos cosas totalmente distintas. La velocidad es una magnitud de carácter vectorial, la rapidez es una magnitud de carácter escalar. Muy bien. Luego, algunos profesores, tratándoles de poner un 4 por ahí, les preguntan, ¿qué es lo que miden los velocímetros de los automóviles? Bueno, muchos estudiantes se dejan llevar pues por la palabra velocímetro, ¿sí? Una palabra yuxtapuesta, que a final de cuentas muchos estudiantes dirían, profesor, los velocímetros miden velocidad. No es cierto, eso es totalmente falso. Los velocímetros miden rapidez. ¿Por qué? Porque los automóviles, cuando se mueven y ustedes meten el acelerador, obviamente el velocímetro únicamente marca un número, por decir 80 kilómetros por hora. Pero el carro por sí mismo no se percata en qué dirección se está moviendo y en qué sentido. Así es que 80 kilómetros por sí solo, 70 kilómetros por hora por sí solo, 50, 30, 25, el número que les pongan. Eso va a representar la rapidez. Si me dicen 80 kilómetros por hora, lo único que me están diciendo es que un vehículo está recorriendo 80 kilómetros cada hora. Pero no me interesa si es para allá, si es para acá, si es para allá, para el norte, para el sur, para el este, para el suroeste. No me dicen absolutamente nada. Entonces, si les llegan a preguntar qué miden los velocímetros de los automóviles, miden rapidez. Y ahora vamos a entrar con el más sencillo de todos los movimientos. Y el más sencillo de todos los movimientos precisamente es el MRU, que quiere decir movimiento rectilíneo y uniforme. Pero ¿qué es lo que caracteriza al movimiento rectilíneo y uniforme? ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo y uniforme? Una, te lo dice el nombre, la trayectoria descrita
es una línea recta. 2. O B. La velocidad se considera constante. 3. Se recorren distancias iguales en tiempos iguales. D. La magnitud de la velocidad se puede calcular como B igual a D entre T, donde B por sí sola es rapidez igual a distancia sobre tiempo. Es claro que la velocidad y la rapidez, a pesar de ser dos cosas distintas, hay veces en que coincide la rapidez con la velocidad, pero no son lo mismo. ¿Y cuándo coincide la velocidad con la rapidez? Pues cuando la trayectoria es a lo largo de una línea recta y en un solo sentido. Ahí coinciden, pero no son lo mismo, porque la velocidad es una magnitud de carácter vectorial, la rapidez es una magnitud de carácter escalar. Las magnitudes vectoriales son aquellas que se pueden representar mediante vectores, mientras que las magnitudes escalares únicamente tienen magnitud y carecen de tener dirección y un sentido propio. Ahora, si el movimiento rectilíneo uniforme es el más sencillo de todos los movimientos, entonces vamos a tratar, mediante este modelito, de que la rapidez es igual a la distancia sobre tiempo, de resolver un problema muy sencillo, y este va a ser nuestro problema número 1. ¿Qué es lo que dice ese problema? Te dice, un trueno se ha escuchado 5 segundos después de mirarse la centella. La pregunta, ¿a qué distancia del observador se ha producido el rayo? Vean, aquí está un individuo, aquí hay una nube, se produce un rayo y se emite una onda sonora. El trueno en sí no es más que el sonido del viento cuando se produce un rayo a la temperatura y a la velocidad a la que se produce. Obviamente que abre capas de aire y lo que nosotros escuchamos como un trueno no es más que la velocidad del viento. Y nosotros primero vemos el rayo porque la velocidad de la luz es miles de veces más rápida que la velocidad del sonido. Entonces, cuando les planteen un problema como este, lo primero que deben de tomar en cuenta es que este problema, vamos a suponer que a la temperatura ambiente, cuando me refiero a la temperatura ambiente, nos estamos refiriendo a una temperatura agradable al cuerpo humano. Y eso es a los 20, 21, 19 grados Celsius. Así es que la velocidad del sonido, que es la que vamos a utilizar, a la temperatura ambiente es de 340 metros por segundo. Y el tiempo que le toma a esa onda sonora llegar al observador es de 5 segundos. Aquí son 5 segundos. Vean, si la fórmula que vamos a utilizar es esta, que la velocidad o la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo, a nosotros nos están pidiendo que calculemos la distancia a la que se produjo el rayo. Entonces despejamos a la distancia. Y mire usted, este tiempo que está dividiendo, pues pasará multiplicando a la velocidad. De este modo, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir estos datos en este despeje, quedándonos de la siguiente manera. Distancia es igual a la velocidad del sonido, aquí vamos a poner, si ustedes quieren, del sonido, que son de 340 metros por segundo. Esto se está multiplicando
por el tiempo, que son 5 segundos. Y vea usted, segundos que multiplican con segundos que dividen, se cancelan. Este segundo se cancela con este segundo y quedan precisamente metros, que son unidades de longitud. Así es que si yo multiplico 340 por 5, ¿qué es lo que nos va a quedar? Lo que nos va a quedar es que 340 por 5 son 1700 metros. O, si lo dividimos por 1000, será 1.7 kilómetros. A esa distancia se produjo el rayo. Y eso lo mismo sucede con un cohete. Con un cohete de esos de varilla que echan en las ferias, en los pueblos, que ustedes están, no sé, a una determinada distancia y ven cuando el cohete explota y lo único que ven es la luz. Y tiempo después escuchan el ¡pum!, el sonido de la explosión. Eso es precisamente porque la velocidad, repito, de la luz es cientos o miles de veces mayor que la velocidad del sonido. Así es que un problema de esta naturaleza se debe de resolver de esta manera simple y sencilla. Vamos a ver muchísimos ejercicios súper interesantes que les van a ayudar a muchos de ustedes a comprender un poquito más la cinemática. Y dentro de todos esos problemas, los voy a llevar con problemas de nivel básico, nivel intermedio y nivel superior, hasta llegar a problemas de olimpiadas de física. Pero para ello tendremos que ir pianito, paso a pasito. Esta charla que tuvimos ahorita la podemos resumir en lo siguiente. ¿Qué es la cinemática? Es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar qué causa lo origina. O sea, que cuando estemos hablando de cinemática está vetado, está prohibido hablar de fuerzas. Y si les preguntan que hablemos de movimiento, vamos a ver dos conceptos: velocidad y rapidez. La velocidad, repito, es una magnitud de carácter vectorial y la rapidez es una magnitud de carácter escalar. Las magnitudes de carácter vectorial son aquellas que se pueden representar mediante vectores. Ejemplos de magnitudes vectoriales, les enumeré algunas, como la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza, el peso de un cuerpo, el ímpetu. Al ímpetu también se le llama momentum o cantidad de movimiento. Y la rapidez, que es una magnitud de carácter escalar. Y esa es una magnitud de carácter escalar porque no se puede representar mediante vectores. De esas hay muchísimas. Entre ellas les enumeré algunas cuantas, como la rapidez, la trayectoria, la masa, el tiempo, la temperatura, el calor, la densidad, la energía, el trabajo y muchísimas más. Y después les hice una pregunta básica. ¿Qué miden los velocímetros de los automóviles? Pues miden la rapidez, no miden la velocidad. Y después les hablé rápidamente del más sencillo de todos los movimientos que vamos a estar estudiando, que es el movimiento rectilíneo y uniforme. Y aquí tienen las características para que tomen nota y la analicen y aprendan un poquito de esto. Les planteé el primer ejercicio, tan fácil como este. Si es necesario, apúntenlo en su cuaderno, repásenlo y cualquier duda, déjenla en la descripción del problema. Esta va a ser nuestra primera clase, espero les haya agradado y la siguiente clase vamos a ver muchísimos ejercicios. Así es que ni se preocupen porque tenemos mucho por recorrer. Nos vemos en la próxima sesión. Chao.